Bienvenidos a el episodio número 86 de Psicólogos en el Mundo Real. Este episodio que di en llamar cómo me decepcionó la carrera de psicología y cómo salí de la crisis. Que igual no fue la carrera nada más el que me decepcionó, sino que fueron mis elecciones y el hecho de también no estar muy bien orientado cuando empecé el proceso. Pero bueno, la idea de contar todo este proceso que yo tuve no es tanto como algo autorreferencial, como para contar qué es lo que me pasó a mí y por contarlo, sino porque creo que puede ser útil para otros estudiantes, para otros psicólogos que están tal vez atravesando algo similar y que se puedan ir identificando con el proceso y con los momentos que tiene ese proceso, como para que si les puede servir los aprendizajes que uno fue teniendo, que normalmente son con los años y con mucho sufrimiento por detrás o con mucho dolor porque uno no está muy desorientado, poder aprovecharlo y aplicarlo al caso de ustedes si es algo que los identifica. Entonces esa es un poco la idea de este episodio y les voy a contar primero cómo fue que yo decidí estudiar psicología y lo que esperaba encontrarme con la carrera. Por eso siempre les digo, y en algún momento creo que en episodios anteriores lo comenté, si tienen dudas, pregunten. En realidad pregunten a otras personas que ya pasaron por el camino siempre, porque es como que uno cuando no hizo el recorrido todavía, tiene ciertas ideas que son muy lejanas de la realidad respecto de lo que es estudiar psicología o la carrera que sea que me estoy metiendo. Tengo como una serie de ideas, pero no son específicamente la realidad. Es como pasa muchas veces, que yo lo veo y me parece muy loco, pero mucha gente decide mudarse a otro país por una impresión, por una sensación que tiene. Por ejemplo, dice, me voy a España, que hay más seguridad y más estabilidad. Y sí, probablemente sí, o es lo que sabemos de España, pero investigaste, le preguntaste a otras personas que ya fueron a España cómo es, qué tipo de trabajo vas a hacer en España, cuánto se paga, cuánto sale el nivel de vida en España. Seguro que no hay inseguridad. ¿En qué zona vas a ir vos? ¿En qué barrio? No, bueno, tal vez no lo averiguó, pero tenemos esta idea de si me voy a España, bueno, va a ser más estable y voy a estar mejor. La verdad es que no lo sabemos bien y te conviene averiguar, ¿no? De hecho, pero tengo conocidos que se han mudado así, después les fue bien, fueron a otro país y de repente les fue bien y se acomodaron, pero la idea que tenían antes de salir era una cosa bastante no sé si decirlo precaria, pero básica o como una impresión, sobre todo una impresión. Bueno, no sé si les habrá pasado, pero cuando elegimos una carrera, más o menos lo hacemos así, con una impresión. Tal vez ahora, siempre digo esto de que ahora hay más información, de que los chicos pueden preguntar más, de que está más, es más aceptado que se pregunte, que uno tenga un mentor, un supervisor, alguien a quien consultar, pero antes no, te daban una reunión informativa, vos ibas escuchando, por ahí lo hablabas con tus padres, decías, bueno, quiero estudiar esto, ¿qué te parece? Yo en ese momento, no sé si alguno se va a identificar con esto, pero probablemente me podía identificar con lo que hoy se denomina multipotencial. O sea, yo tenía como muchas cosas que me gustaban, no es que me gustaba solamente la psicología, bueno, ingeniería era lo que querían que yo haga como por mandato familiar, pero yo no quería porque era una carrera muy como aburrida y no me parecía seguir estudiando matemáticas. Yo venía de un industrial que ya estudiábamos mucha matemática, pero fíjense el motivo por el cual descarté, creo que tenía 18 o 19 porque terminé el secundario un poco después porque eran 6 años en ese momento el secundario que era de corte industrial. Pero lo que quiero que vean, por si les pasa, y tengan mucho cuidado con esto porque muchas veces se toman decisiones súper importantes con algo
como les decía, totalmente precario, como no quiero estudiar tanta matemática o me parece una carrera aburrida ingeniería. Ok, puede ser que sea aburrida, no digo que sea muy divertida, pero ¿qué te crees que psicología, no sé, están todos como ahí de fiesta, bailando, o que está buenísimo, o que, no sé, o que podría no tener matemática, que no tiene, pero hay estadística, o sea, no es todo tan así como, bueno, pero uno a los 18 a veces decide así. Después me gustaba también arquitectura, me gustaba filosofía, que en ese momento estaba mucho con la lectura. Yo digo, bueno, filosofía, pero filosofía, de nuevo acá aparecen estos razonamientos así muy em, precarios. Digo, no, pero filosofía es muy teórica y psicología en realidad es más como más práctica, tiene una salida laboral, tiene más salida laboral. Tampoco lo sabía. Por eso les digo, pregunten con las personas que ya están ejerciendo hoy, que son los que más te van a saber decir, mira, la carrera es así, lo que te va a pasar es esto, qué querés, qué cosas aspirás, esto lo vas a poder lograr, esto no, te recomiendo que estudies otra cosa por ahí, o que encares la carrera de otra forma, pero no se queden con esas ideas, ese es como el primer aprendizaje del podcast, ¿no? No se queden con esas ideas en la nebulosa de que me parece que sí. A veces también decidimos posgrados así, es muy loco. Es como, no, pero quería hacer tal posgrado porque me va a dar más una idea de, complete la frase con, una idea más de tal cosa. Y yo muchas veces, que hay chicos que me preguntan en las redes, a veces, o sea, no hago asesoramiento por redes, pero les digo, che, no necesitas estudiar ese posgrado, que era, no sé, un posgrado que había uno que se llamaba docencia universitaria. ¿Qué es un posgrado que dura 2 horas, tiene un montón de contenido teórico? No, porque yo quisiera ser docente en no sé dónde dentro de 4 o 5 años. Y bueno, hacemos esos razonamientos que muchas veces nos llevan a tomar malas decisiones. Entonces es súper importante que ustedes tomen decisiones informadas con personas que ya pasaron por eso que ustedes se van a meter, a esa carrera, a esa profesión, a ese trabajo. Preguntale a alguien que ya lo está haciendo, que te va a decir la posta de lo que te vas a encontrar ahí. Pero bueno, esa era la forma en la que caí en la carrera. Fíjense qué precario el razonamiento de voy a tener más salida laboral porque es algo más práctico y voy a poder trabajar. En cambio, un filósofo, un sociólogo es algo más teórico, más de profesor. Hay ahí una serie de razonamientos que puede ser, pero es un disparate porque la carrera de psicología también es súper teórica, también puede ser docente, y eso de la inserción laboral posible y más concreta, vamos a ver que no es tanto. Entonces, esa era un poco la expectativa que yo tenía de la carrera. ¿Cuál fue la decepción, ¿no? O el momento que... Yo no diría que hubo un momento que digo, esto me decepcionó, este fue el momento. Fue algo que se fue dando de manera paulatina, y lo primero fue encontrarme con el psicoanálisis en todos lados y decir, pero ya les digo que para mí fue paulatino. Hay chicos que enseguida se encuentran con el psicoanálisis o con lo que es la carrera y no les gusta y quieren cambiar, o van a otra carrera, a otra facultad si pueden, que igual les anticipo que en otras facultades, por más que sea privada, van a tener un resumen de varias cosas, de varias escuelas, pero no es que no van a tener psicoanálisis o no es que van a tener una teoría de la psicología bien unificada, sino que son todas las escuelas un poquito de cada cosa, ¿no? Y de las carreras y de las distintas facultades, lo primero que me pasó fue el encuentro con el psicoanálisis. Lo empecé a sentir como algo anticuado en un momento, como algo anticientífico, y que yo por lo menos no sabía cómo me iba a desempeñar laboralmente con eso, porque, bueno, no era algo que yo quería ser psicoanalista, ¿no? Pero fue progresivo y fue acumulativo el proceso, como se dio para mí. Porque al principio de la carrera, y esto creo que le puede pasar a varios, por eso lo quería comentar,
Al principio de la carrera es como que, bueno, vas aprendiendo. De hecho, hay un meme que nosotros compartimos hace varios años en Eduquera que era como, al principio de la carrera, ¿no? Che, qué interesante esto del complejo de Edipo, de lo de Freud, de lo que me están contando de esto, del otro. Ya a la mitad de la carrera es como, generan ciertas dudas esto que estamos aprendiendo. Y al final de la carrera es, por favor, dame un marco concreto con el cual trabajar porque no sé qué hacer ahora, ¿no? Es como, bueno, para mí fue así, fue como algo que se fue dando paulatinamente por un grado de inconsciencia, podría decirle, porque hay otras personas que se dan cuenta enseguida y dicen, ¿esto a dónde me va a llevar? Ya tienen 20 y pico y bueno, pero yo estaba 20 y pico, empezaba a estudiar, salía, hacía otras cosas, uno tiene esa mentalidad de, bueno, después vemos, estamos estudiando, ahora termino la carrera. En ese momento tampoco era todo tan vertiginoso, tan rápido como ahora, pero igualmente, cuando llegaron cerca de los 30 de recibirme, era con, ¿y ahora con esto qué hago? ¿No? Era literal esa frase. Y ahí fue cuando empezó más la crisis a aumentar hacia el final de la carrera y decir, con esto, ¿cómo voy a trabajar si yo no quiero ser psicoanalista? Si no me identifico con el psicoanálisis ni con ser psicoanalista y es lo único que aprendí. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? ¿No? Ahí es donde surge el problema. Y yo lo estoy contando así como algo, bueno, fue un momento cuando terminé la carrera que me di cuenta, pero fue una super crisis. Porque normalmente las personas que no tienen tanta perspectiva de futuro, yo en ese momento se ve que no lo tenía, ahora considero que lo trabajé un poco más, es como que no lo ven el problema hasta que se lo encuentran, ¿no? Cuando están terminando la carrera se encuentran con el problema y ahí es una crisis muy fuerte, porque es como que no te preparaste del todo para vivir ese proceso que estás por atravesar. Así que ahí empezaron ¿por qué quiero contar esto también? Porque una de las cosas que me pasó dentro de la carrera es que yo había escuchado de terapia cognitiva conductual en algún momento. Yo había escuchado una clase de biología del comportamiento en algún momento, pero lo desestimé. Entonces, por eso les digo que muchas veces esto es un proceso y hay que darse la cabeza contra la pared y te la tenés que dar contra la pared hasta que, si querés, revisar todo lo que los planteamientos. Pero yo me acuerdo haber estado en una clase de un profesor de biología del comportamiento que nos explicaba las cosas de otra manera y yo no estar abierto a escuchar porque estaba estudiando psicoanálisis y me estaban enseñando otra cosa y en ese momento que le estaba atribuyendo a la carrera y a los profesores una cierta autoridad que después ya no la tuvieron, estaba muy enganchado con todo ese conocimiento. Entonces no podía, incluso aunque te muestren algo súper valioso que puede ser algo que te aporte o que en 10 años vas a creer más en eso que en lo otro, si vos no estás preparado lo vas a rechazar. Por eso es un proceso personal también y nadie puede darle nada a nadie que esa persona no lo quiera o no lo pueda recibir, porque sencillamente lo va a tirar o no lo va a escuchar o lo va a desestimar. Entonces el momento en el que uno está y poder hacer una introspección es muy importante, pero a veces es sencillamente madurar o que pase el tiempo. No te lo puede tal vez acelerar nadie y te tenía que tocar pasar por eso de repente. Pero bueno, entonces fue este proceso y fue esta crisis fuerte, que ahí fue cuando me empecé a volver, decir, no, claramente yo no voy a ser psicoanalista. A mí esto, como lo estaba estudiando, pero no es algo que me cierre, ni que yo me quiera desempeñar en esto, ni ser analizante, ni analizar, ni esto, ni lo otro. Y ahí fue cuando, ¿qué alternativas hay? Y ahí aparecieron otras opciones. Por eso muchas veces hacemos locuras como, bueno, me voy a orientación vocacional. Como si pasar de clínica
a orientación vocacional o a recursos humanos, no fuera que me estoy yendo a un área por completa nueva, que tengo que aprender un montón de cosas de ese área nueva, ¿no? Como decir, bueno, como la clínica es muy difícil, me voy a orientación vocacional. Bueno, orientación vocacional podría ser, entre comillas, más fácil, pero igual vas a tener que estudiar cosas de orientación vocacional. Y eso no es muy eficiente si vos venías como enfocándote en la clínica. De repente ahora cambiás y empezás de cero, por más que seas psicólogo. O te vas a recursos humanos. Bueno, también vas a tener que estudiar de cero sobre organizaciones, empresa, el sector de recursos humanos dentro de las empresas, y empezás de cero porque no tiene nada que ver con lo que estudiaste hasta el momento de clínica. Así que es una situación bastante complicada, pero lo que me ayudó en ese momento, acá tengo unas notas que les estoy compartiendo de las reflexiones, fue el reencuentro, volver a la terapia cognitivo-conductual con otra forma, con más apertura. No como ese alumno que entraba a la facultad y le daban, había una revistita de terapia cognitivo-conductual en ese momento del profesor José Ahab, un genio, que repartían ahí eso, que era como algo, y mucha gente lo agarraba y lo tiraba, otros lo guardaban, ¿no? Yo tengo algunas revistas de esas guardadas en algún lado, y muchos la recuerdan, la revista de terapia cognitivo-conductual del profesor, pero muchas veces me ha pasado agarrar esa revistita, meterla en el cuaderno de estudio y dejarla ahí y nunca mirarla. Entonces, volver a todo eso y decir, a ver esto de la terapia cognitivo-conductual, a ver, y encontrarme con eso fue como, esto puede ser. Y ahí fue yo más abierto al conocimiento, empezar a encontrarme con la clínica desde otro lado. Y ni hablar cuando llegó al análisis de conducta. Ahí fue como, era eso de repente lo que yo por lo menos estaba buscando, o lo que yo necesitaba. Por su rigurosidad, era como estudiar matemática, pero en psicología, porque es muy riguroso el análisis de conducta, y me sentí como ese chico que había estudiado en el industrial mucha matemática, mucha física, y que iba a ser ingeniero, arquitecto, no sé qué, porque me gustan muchas cosas, pero no viene el caso, porque eso no les va a servir contarles todos los detalles de mi personalidad, pero sí encontrarme con la terapia cognitivo-conductual y después con el análisis de conducta fue como, esto es otra cosa, esto tiene otro nivel de rigor y esto me lleva a otro nivel y a otra situación de comprensión, que ahí es lo que quería contar, qué fue el cambio clave de todo esto, ¿no? Y es redefinir a la psicología de otra forma, ¿no? ¿Qué es la psicología? Poder definirla de otra manera es lo que me dio esa claridad, esa seguridad que yo estaba buscando y que no encontraba en otros sistemas conceptuales. Por eso el primer episodio del podcast se llama ¿Qué es la psicología? Es uno de los episodios más escuchados para mí, para mi agrado, pero vayan a escucharlo porque justamente todo parte de ahí, de una buena definición de psicología. Y vamos a estar hablando con unas actividades que vamos a hacer este mes que viene, en febrero, de eso. Pero eso fue el cambio. Eso es lo que me dio la seguridad de, por ejemplo, de repente hoy encontrarme hablando con psiquiatras, con médicos, con otros colegas y entender claramente qué es lo que yo hago y cuál es mi aporte en esa situación, por ejemplo, en una situación interdisciplinaria. Eso fue lo que lo cambió todo, pero hasta llegar ahí y poder hacer como una síntesis clara y concreta de qué es la psicología y que eso se vaya filtrando en toda tu práctica, bueno, fue todo un proceso de años. Fíjense, como les contaba, que yo me había encontrado con ciertos conocimientos de la terapia cognitivo-conductual antes del conductismo, pero súper mal enseñado, horriblemente enseñado, sin aplicación clínica, como si fuera algo ridículo, cuando tiene un montón de valor, si uno lo puede, tiene el vuelo conceptual para ponerlo en contexto y aplicación. Lamentablemente no, fue enseñado con un montón de críticas y bueno,
Así es un poco el proceso que yo tuve, el proceso que muchos tenemos y el proceso de la psicología también, porque no se olviden que el conductismo históricamente ha sido atacado y la disciplina históricamente viene evolucionando de una determinada forma. Nosotros estamos en este momento de la historia, pero antes hay un montón de años y después van a venir un montón de años después de nosotros. Así que bueno, ese es un poco lo que les quería contar, y todo eso derivó en este gran proyecto, porque fue como, todo esto que yo les estoy contando en unos minutos, fueron 10 años, 8, 10 años, no sé. Entonces, eso derivó en un momento de decir, che, ¿qué tal si empezamos a compartir todo este proceso? Y de repente hubo un montón de personas que estaban en la misma o que pegaron sintonía con este proyecto, y bueno, eso derivó en el programa de formación y en todos los colegas que han pasado por el programa de formación y en lo que es Eduquera hoy, que hasta el momento tiene todo esto, ¿no? Toda esta misión y propósito de ayudar a otros colegas a hacer este proceso más rápido, no tanto por la productividad solamente, que sí, que lo vas a hacer más rápido, va a ser más eficiente y es mejor en un contexto y en un mercado laboral tan cambiante, pero sobre todo para que no lo sufras tanto, para que no tengas que dar vueltas tratando de entenderlo todo solo, que claramente como tenemos razonamientos precarios, iba a decir, previos a la experiencia, ¿no? Como el que tenía yo. Che, sociólogo es muy teórico, me voy a psicología, que es más práctico, sí, seguro. Eso lo podemos evitar en un proceso donde alguien te ayude a hacerlo y lo tenga sistematizado en un paso a paso. Eso es básicamente Eduquera. Entonces es más un ahorro de sufrimiento que de tiempo, aunque la idea es ahorrar sufrimiento y tiempo. Pero bueno, el episodio que viene seguramente les pueda contar más sobre esta transformación. Ahora la idea era contar un poco cómo fue desde el momento que elegí la carrera y era estudiante hasta llegar a la crisis, ¿no? A la crisis del final de la carrera, y cómo lo pude resolver, para que si a ustedes les sirve, si están en ese proceso, si se identificaron con alguno de los momentos de ese proceso, sepan que es normal, pidan ayuda, que es lo que decíamos en episodios anteriores, y va a estar todo bien. Espero que les haya servido este episodio y nos vemos la semana que viene.